Llegó el momento de hablar de las traducciones. ¿Qué cosa es una traducción? Básicamente es el paso inevitable y necesario para que la palabra de Dios, escrita en un lenguaje que no es el nuestro, pueda ser accesible para nosotros los lectores, en este caso en español. Entonces, una traducción va a hacer la equivalencia de las palabras o ideas del idioma original de una manera que sea comprensible para nosotros, lectores del español o de cualquier otro idioma. Entonces, para eso, el texto tiene que hacer una especie de viaje. Imagínatelo como una especie de aventura. El primer paso es, por supuesto, la inspiración y el texto original, en los autógrafos, es decir, los manuscritos originales. Este es el primer paso porque estamos en el entendido o en la presuposición de que Dios, según las escrituras, inspiró a autores humanos. Entonces, ese es el primer paso. Dios inspira la escritura. Paso número 2, la transmisión y los manuscritos. Los textos originales, los autógrafos, fueron copiados a mano en los manuscritos, pero de aquí para acá hubo variantes incidentales o accidentales, perdón. Variantes que tú puedes ver en tu Biblia, que a veces, dependiendo de cuál tengas, por ejemplo, una Reina Valera contemporánea, una Nueva Biblia de las Américas o la Biblia de las Américas, una nueva versión internacional o quizás una nueva traducción viviente te va a decir a pie de página, este versículo no aparece en los manuscritos eh, más antiguos o esta palabra no aparece en los versículos más fiables o en los primeros manuscritos. ¿Por qué? Porque hay variantes entre esos manuscritos, porque del autógrafo a los manuscritos a los cuales hoy tenemos acceso, hubo, eh, hubo variantes, de aquí para acá hubo variantes. Entonces, no es propósito de esta clase explicarte qué pasó con eso, simplemente lo que hay que saber es que hubo variantes. Número 3, crítica textual. Es el paso número 3. Ahora, ¿qué cosa es la crítica textual? Cuando yo digo crítica textual, no te imagines, los críticos de la escritura, los escépticos, los racionalistas. No, la crítica textual, bueno, de entrada crítica significa análisis riguroso, eso es lo que significa. Entonces, crítica textual es un análisis riguroso de los manuscritos que tenemos. La crítica textual, cuando tú escuches esa palabra en un contexto académico, es una disciplina académica precisamente que compara manuscritos, por eso se llama textual, que compara manuscritos para reconstruir el texto original más probable. La crítica textual lo que hace con los manuscritos es analizarlos y después decir, así se pudo ver el autógrafo. Eso es lo que hace la crítica textual. Entonces, ya estamos trabajando con los manuscritos, tratando de reconstruir el autógrafo con la crítica textual. Ahora vamos al texto crítico, que es el último paso antes de obtener nuestra traducción. ¿Qué cosa es un texto crítico? Son ediciones modernas, resultado de este análisis crítico, que sirven de base para las traducciones. Por ejemplo, tenemos la Biblia hebraica Stuttgartesiana para el Antiguo Testamento y tenemos el Nestle Aland para el Nuevo Testamento. Ahora, después de que nosotros tenemos estos textos críticos, por cierto, para que lo veas, yo aquí tengo algo que se llama eh, un trabajo ecléctico, es decir, va a tomar el Nestle Aland junto con otro trabajo de crítica textual, el que se conoce como UBS,
para, para mi Nuevo Testamento en griego. Entonces aquí lo puedes ver. Y bueno, esto lo que hace, este es el Nuevo Testamento en griego, esto lo que hace es que yo tenga una variedad o una gama de trabajos textuales en mi texto crítico. Entonces ahí en el griego yo tengo, entre paréntesis, algunas palabras. El caso que se me viene a la mente es Efesios capítulo 1, los primeros versículos donde dice a los santos y fieles que están en Éfeso. Las palabras en Éfeso en mis variantes textuales aparecen con unos corchetes porque esa palabra está en algunos manuscritos, pero en otros no, en los más antiguos no está. Así que eso es lo que hace la crítica textual, eso es lo que hacen los textos críticos y este tipo de textos sirven para las traducciones. Ahora, ¿cuál es la meta de la traducción? Otra vez, transferir el mensaje del idioma original a un idioma receptor, en este caso español. ¿Cómo se va a trabajar ese paso entre el idioma original al idioma receptor? Hay diferentes estilos de traducción o enfoques de traducción. La primera de estas equivalencias es la que se conoce como equivalencia formal o la palabra por palabra. Esta intenta ser lo más literal posible. ¿Eso es bueno? Depende, porque conserva la estructura del idioma original. No le interesa tanto que sea comprensible, sino más bien que se asemeje lo mejor, sí, que se asemeje lo más que se pueda al idioma original. Puede resultar poco natural por esa misma razón, o incluso engañoso en el idioma receptor, no en el sentido de que quieran engañarnos, sino en el sentido de que a lo mejor no nos va a hacer tanto sentido, o de que a lo mejor vamos a estar peleando con algunos conceptos, con algunas palabras que se utilizan de manera distinta en algunos pasajes, pero parece ser que es el mismo sentido, o quizás no. Ejemplos de este tipo de traducciones, que por cierto son mis favoritas, son la Reina Valera 1960, que es seguramente la más utilizada, y la Nueva Biblia de las Américas. Si tú eres católico, está la Biblia de Jerusalén. Es una excelente Biblia que incluso si eres protestante o evangélico te recomiendo. La Biblia de Jerusalén. Que aquí se me olvidó anotarla, no por dejarla fuera, sino que simplemente se me olvidó. Reina Valera 60, Nueva Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén. Esas tres son las mejores en cuanto a equivalencia formal. Si tú hablas español de España, la Biblia de las Américas sería una mejor opción. Equivalencia funcional. Esta es la segunda equivalencia que vamos a ver. Pensamiento por pensamiento. Este tipo de equivalencia intenta reproducir el significado, fíjate que ya no la estructura, el significado y el impacto del texto original en un lenguaje, ahora sí, natural y comprensible para el lector actual. Es a menudo más preciso en la comunicación de la estructura, de las palabras, no, pero sí del significado, porque otra vez, esta es la meta, reproducir el significado y el impacto que tuvo para los lectores y transmitir ese mismo impacto y significado hacia nosotros. Ejemplo de este tipo de traducciones son la nueva Biblia, perdón, la nueva versión internacional y la nueva traducción viviente. A mí me gusta más la nueva versión internacional y te darás cuenta que depende, no me voy a adelantar a esto, pero depende el contexto en el que yo utilice una traducción para seleccionar la traducción. Y por último, la paráfrasis. Es la que menos te recomiendo. Ni siquiera puse ejemplos de este tipo de traducciones, porque no es una traducción directa de los idiomas originales, sino una reformulación de una traducción que ya existe. En inglés, el ejemplo más claro es The Message, que lo que hizo Eugene Peterson fue hacer precisamente una paráfrasis, decir, leo mi Biblia, voy a hacer con mis propias ideas una reproducción del mensaje que yo interpreto de este versículo, pero él estaba leyendo su Biblia en inglés, con una traducción, y lo que hizo fue agarrar eso
y hacer una paráfrasis, ponerlo en sus propias palabras. Así que es una traducción de la traducción, podrías decirlo. Es útil para la devoción. O sea, sí es útil en algunos casos, pero no para un estudio profundo. Por eso no puse ejemplos de eso, porque aquí lo que buscamos es un estudio profundo, pero no significa que hay que echarlas a la basura o hay que despreciarlas. Más bien, simplemente si queremos hacer un estudio profundo, esto no nos va a servir, porque lo que nosotros queremos es el significado de los idiomas originales. Ahora, ¿cómo escoger una traducción? En primer lugar, optar por una que utilice un lenguaje actual. Por eso yo te recomiendo que si tú hablas español latinoamericano, utilices Nueva Biblia de las Américas, y si hablas español de España, español castellano, tú utilices la Biblia de las Américas. ¿Una es mejor que otra? No. Bueno, hay gente que tendrá su opinión, pero el punto es utilizar nuestro lenguaje actual. Acuérdate, no queremos hacernos los interesantes. Queremos que la palabra de Dios sea comprensible para nosotros y para aquellos a quienes enseñamos. Entonces, eso es importante. Lenguaje actual. Porque de nada te sirve que si estás enseñando a los niños, tengas después que explicar conceptos como vosotros y habéis. Y eso solamente estorba más entre aquel que está enseñando la palabra de Dios y aquel que la está recibiendo. Y nosotros queremos limar todas esas impurezas, todo ese tipo de fricciones que hay entre el texto y el lector. Entonces, por eso vamos a utilizar un lenguaje actual. Siguiente, asegurarse de que esté basada en un texto crítico estándar. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, voy a ir al inicio de mi Biblia y en las primeras páginas va a haber algo así como un prefacio. Yo tengo una Biblia de las Nueva Biblia de las Américas aquí y aquí hay un prefacio. Entonces, dice así, texto hebreo. En la traducción del Antiguo Testamento se ha utilizado la Biblia hebraica stuttgartesiana, en la que se ha revisado por completo el aparato crítico de la Biblia hebraica de Kittel. Y en el texto griego dice, se ha prestado gran atención a los últimos manuscritos descubiertos para determinar el mejor texto posible. En general, se ha seguido el texto del Novum Testamentum Grace de Nestle Aland en su 27ª edición. Entonces, lo puedes ver aquí en el prefacio, no se va a ver muy bien, pero es la página 4 de mi Biblia, así que ya te imaginarás que para todas las versiones de la Biblia hay algo semejante. Entonces, de esa manera te aseguras que está basada en un texto crítico estándar. Ahora, ¿significa que cuando vas a comprar una Biblia a la biblioteca tienes que ver la página 4 de todas las Biblias que haya? Probablemente, pero tú puedes asegurarte que las versiones más conocidas de la Biblia están basadas en un texto crítico estándar. Yo diría que este paso lo apliques para versiones de la Biblia de las cuales nunca has oído hablar. Por ejemplo, últimamente estoy viendo una que se llama El mensaje de Dios para ti o para mí. Eh, y esta es una versión que si yo la fuera a comprar, vería la página 4 para ver qué texto crítico utiliza y qué filosofía o estándar de traducción utilizó. Entonces, para versiones de la Biblia que ya conoces y que te sabes de memoria y han sido probadas a través del tiempo, probablemente sería bueno por curiosidad saber qué aparato crítico utilizan, pero si no, puedes saltarte ese paso, insisto, para las versiones de la Biblia que ya son conocidas y han sido probadas por el tiempo. Paso número 3. Preferir traducciones realizadas por un comité de eruditos. De nuevo, esto es cierto para la mayoría de las traducciones que tenemos al español, las que son conocidas. Esto puede ser Sociedades Bíblicas Unidas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí va a venir el comité de eruditos. Por ejemplo, otra vez en la Nueva Biblia de las Américas, en la misma página en la que te mostré el texto griego y el texto hebreo, es decir, qué texto griego y hebreo utilizaron, ahí mismo vienen los nombres de los que pertenecen al comité de eruditos. Eso le da cierta integridad al texto que estamos leyendo
y nos da la certeza de que no son unos improvisados con la traducción. Cuarto, elegir, y yo diría que esto, junto con el primer paso, todos los pasos son importantes, pero quizás en lo que nos vamos a fijar más será en el primer y el cuarto paso. Elegir una versión apropiada para el propósito. ¿La voy a ocupar para el estudio? Bueno, pues a lo mejor voy a utilizar una de equivalencia formal. Yo lo que usualmente hago es agarrar Reina Valera, Nueva Biblia de las Américas, como mi versión estándar. De hecho, aquí en Mirando Cristo utilizamos Nueva Biblia de las Américas, a no ser que se indique lo contrario. También utilizo Nueva Versión Internacional y Biblia de Jerusalén para cuando estoy estudiando algo. Para la devoción, usualmente yo utilizo las mismas versiones, es decir, Nueva Biblia de las Américas para mi devocional, pero sería bueno que experimentes con alguna otra versión de la Biblia. Si tú ya sabes a lo mejor de memoria ciertos pasajes en Reina Valera, pues prueba con Biblia de las Américas, prueba con Nueva Traducción Viviente, prueba con Nueva Versión Internacional. Las Biblias están para eso, para que las leamos. Entonces, devoción. Prueba con una Biblia que esté a lo mejor un poco más abajo del estándar de traducción que tú normalmente utilizas para el estudio. En este caso, si utilizo para mi estudio equivalencia formal, voy a bajar a una equivalencia funcional de pensamiento por pensamiento. Insisto, Nueva Versión Internacional o Nueva Traducción Viviente. Y si tú utilizas esas, entonces bajo un nivel y a lo mejor voy a ocupar The Message para saber de qué se está hablando. Otra, si tú hablas inglés, la versión que te recomiendo para la devoción, sin duda alguna, es New International Version, Reader's Edition. Esa es, en mi opinión, la mejor para estudios devocionales. Y para el evangelismo, yo utilizaría una versión de equivalencia funcional, de pensamiento por pensamiento. Nueva Versión Internacional o Nueva Traducción Viviente, pero también Nueva Biblia de las Américas está excelente. Así que ahí lo tienes, guía para elegir una traducción.